Bueno, muy buenas tardes, días, noche, incluso para algunos que están conectados desde otras regiones. Un gusto que estén acá en este espacio. Como lo decía Eva hace un momento, mi nombre es Mónica Chacón, mi colega María Fernanda, y pues hoy venimos a compartir un poco de nuestra experiencia en relación a cómo poder abordar un caso de fin de vida a través de los rituales terapéuticos. Aparte de eso, pues les mostraremos una propuesta de intervención que logramos construir con mi colega en relación a lo comportamental y lo sistémico. No sé, Mafe, ¿quieres agregar algo antes de iniciar? Bueno, iniciar, saludarlos y pues nada, sentirnos honradas de estar en este espacio y de poder lograr compartirles algo que en la práctica pareciera un poco complejo y es poner a conversar a dos enfoques que a veces vemos que no hay puntos de encuentro y cuando nos sentamos a conversar entre colegas y entre enfoque, con un mismo objetivo, que es ayudar en este caso de transición bueno, a fin de vida, transición, la muerte como una transición, lo logramos hacer entre el sistémico y el comportamental de tercera generación, que es el enfoque que yo manejo, y sistémico, el narrativo, que maneja la colega Mónica. Entonces, pues va a estar bastante interesante esta propuesta de poner a conversar estos dos enfoques en pro de un paciente y de su familia. Vale. Ya dicho esto, pues bueno, nuestra intervención se titula Los rituales terapéuticos como una estrategia de psicología clínica y de psicología de la salud en la transformación familiar en un caso de fin de vida infantil. Bien. Entonces, para iniciar, quiero contarles cuáles serán los objetivos de esta sesión de hoy. La primera, otorgarles o proveer herramientas que nos permitan a todos fortalecer las competencias socioemocionales en la atención psicológica en fase final. Pero entonces recordemos, no es cualquier fase final de vida, ¿no? Es una fase final en un paciente pediátrico. Les vamos a socializar la propuesta de intervención en rituales terapéuticos, esto como un producto de práctica entre estudiantes y docentes, una propuesta que construimos alrededor del 2019-2020 y que a la fecha pues sigue estando en marcha. Vamos a generar puntos de conexión entre la propuesta transdiagnóstica comportamental de la profesora María Fernanda y la terapia narrativa sistémica de mi caso. Y pues por supuesto no nos podemos ir sin generar un espacio de reflexión sobre los significados tanto de la vida como de la muerte. Bueno, la agenda que proponemos, la ruta que vamos a transitar en este espacio, va a ser primero brindarles una definición que pueda ser como el punto de partida sobre lo que llamamos ritual y cuál sería la diferencia entre un ritual general a un ritual que llamaremos terapéutico. ¿Listo? Luego vamos a abordar los objetivos que tienen los rituales terapéuticos como técnica de intervención, en este caso no solamente para el enfoque sistémico, sino también abordándolo desde el enfoque comportamental. Transitaremos por algunas premisas teóricas que son importantes tener claridad y especificar, pues porque estamos compartiendo entre muchos psicólogos que están conectados. No estoy diciendo que todo el público tiene que ser psicólogo, pero hay muchos colegas que pues se beneficiarán de estas premisas teóricas. Tendremos una guía de intervención psicológica, cómo se construye esta guía y la propuesta innovadora en la formación de nuestros psicólogos pues, en potencia y cómo nosotros lo aplicamos en nuestro escenario de práctica y en este caso pues el hospital de nuestra universidad. Vamos a generar una comprensión, vamos a presentar el caso clínico, pero por supuesto vamos a realizar la comprensión del mismo y cerraremos con unas conclusiones en relación a todo esto que hemos ya trasladado. Importante, si ustedes se dan cuenta, tenemos dos países, ¿no? Colombia, que es la propuesta donde venimos realizando esta intervención, y Perú, para que se vayan yendo con una idea o teniendo una idea. El caso clínico que venimos a presentarlos es de una familia que venía desde Perú, ¿listo? Entonces, por ello, estas dos banderas que tenemos allí. Para iniciar entonces, pues queremos contarles lo que significa un ritual,
¿sí? Y quiero iniciar por esta. Me voy a permitir leer lo que nos propone Selvini Panasoli, Boscolo, Sequín y Prata. Ellos nos dicen, es trancar la puerta todas las noches de los días impares, después de la cena. Los 4 miembros de la familia tendrían que sentarse alrededor de la mesa del comedor por turno y por orden de edad. Tenían a disposición 15 minutos para hablar, podían expresar sus propios sentimientos, impresiones y observaciones con respecto a las conductas de los miembros del clan. Quien no tuviese nada que decir debía quedarse en silencio todo el tiempo que se le había asignado, así como también el resto de la familia. En cambio, cuando uno hablaba, todos deberían escuchar. Se prohibía todo comentario, gesto, expresión, mímica, interrupción. Estaba también absolutamente prohibido retomar el tema fuera de la hora fijada. Si nos damos cuenta, esto es una dinámica de un ritual familiar que tiene que ver con pues cómo es que nos sentamos en una mesa, cómo es que nos destinamos o damos la palabra para algún miembro de la familia para que pueda hacer su intervención o poder conversar. ¿Listo? Esto planteado como un ritual familiar. Ahora pensemos cada uno de nosotros qué tipo de rituales tenemos cada uno, ¿cierto? Ahora, desde un punto de vista un poco más formal, ¿cierto? Este ritual se trata de diferentes acciones, ¿cierto? Derivadas o combinadas con expresiones verbales o no verbales, ¿cierto? De las que deben participar, en este caso, como lo proponemos en este escenario, los miembros de la familia. Y desde allí, pues uno no se pone a explicar o a pedir un argumento de alguna manera de lo que se está hablando, sintiendo, pensando, ¿cierto? Entonces, para ubicarnos desde este escenario. Estos rituales, entonces, los denominamos como actos simbólicos que nos permiten evolucionar no solamente a una familia, sino a la especie humana como tal, y que no solamente incluyen aspectos ceremoniales. Lo pongo como un ejemplo, en Colombia la ceremonia del bautismo, por ejemplo, y desde allí esto conocido como un rito importante dentro de la religión, llámese cristianismo, catolicismo, etc., ¿cierto? Aquí nos dice Inver Black, planteado desde la propuesta terapéutica, que pueden ser palabras, que pueden ser una metáfora de alguna manera, que contiene una parte tanto abierta como cerrada, ¿cierto? Y que esta repetición, ¿cierto? Puede formar un ritual en contenido, en forma, o incluso de alguna situación o alguna ocasión, ¿cierto? Esto puede haber un espacio suficiente en los rituales terapéuticos para que todos los miembros de la familia, ¿cierto? O los clínicos, hablando de aquellos que somos psicólogos clínicos o de la salud, incorporemos significados. Y los significados que nos convocan hoy, pues son estos significados de muerte y también de vida. Bueno, vamos a abordarlos. ¿Qué objetivo tiene ser un ritual? Y vamos a irnos adentrando entonces a empezar como a diferenciar los objetivos que tendría un ritual terapéutico, ¿no? Vamos a abordarlo desde nuestra actuación, nuestra área de actuación que sería la psicología clínica, en el caso de nuestro hospital y de la universidad a la que representamos, la psicología clínica, pero también la psicología de la salud. Entonces hablamos de comprender el impacto que tienen estos dos abordajes de la psicología en pacientes pediátricos en fase final de vida. ¿Por qué pediátricos? Especialmente porque nuestro hospital es un hospital infantil universitario que lleva el nombre pues, de San José y que es la casa de nuestros estudiantes y psicólogos en formación. Entonces allí tenemos mucha población pediátrica y es esta paciente a la que hemos elegido. Generar entonces un espacio reflexivo sobre los significados de la fase final de vida y qué comprensiones hemos venido construyendo durante mucho tiempo sobre la muerte y cómo esas propias construcciones en ese sistema de creencias, no solamente del profesional, sino principalmente de la familia y del propio paciente, vamos flexibilizándolo un poco para poder acompañar este proceso que creo que para ninguno inicialmente es fácil, ¿no? Vamos a también apostarle a identificar la importancia de los rituales terapéuticos como estrategia de intervención en la psicología, de nuestra psicología en pacientes pediátricos.
Ser pediátrico, a diferencia de ser un paciente adulto, pues supone un grado de dificultad mayor porque pues no esperamos de por sí la muerte, pero mucho menos la esperamos en un paciente o en una persona en el ciclo de vida de la infancia o de la niñez. Entonces, pues es importante cómo estos rituales terapéuticos nos ayudan a comprender esta situación que debemos afrontar. Y por último, vamos a mirar cómo reconocemos el papel del psicólogo en contextos hospitalarios, clínicos y asistenciales. En nuestro caso, pues estamos completamente entregados al espacio del hospital. ¿Listo? Para llegar a contarles cómo fue esta propuesta, pues necesitamos contarles también cuáles fueron estas premisas teóricas, ¿cierto? Partimos de tres conceptos fundamentales. El primero es la psicoeducación. Creo que es un elemento fundamental para aquellos psicólogos que nos desempeñamos en áreas clínicas hospitalarias y tiene que ver con esto que nos menciona León. De alguna manera, esta educación presupone una visión del mundo, de la vida, una concepción de la mente y hacia el futuro. Esto tiene que ver con la manera de satisfacer cualquier tipo de necesidad humana. Y entonces cuando nos situamos en un proceso de salud y enfermedad, será muy importante abordar esta psicoeducación en relación a que nuestras familias logren comprender qué es lo que está pasando dentro del mismo proceso, ¿cierto? A esto unido, la comunicación, claramente desde la propuesta de Václavic, que nos menciona que es imposible no comunicar o no interactuar o no comportarse, ¿cierto? Y de esta manera, pues ver cuáles son estas pautas de interacción y ojo, que sean saludables, ¿cierto? Y que nos permitan movilizar a favor en el proceso de salud y enfermedad. La comunicación que existe y todos pensemos en el equipo sanitario será muy importante de pues cómo se está dando la información a la familia, ¿cierto? Al paciente, si este paciente quiere o no quiere tener la información alrededor de este proceso o no, ¿cierto? Y desde allí todas estas acciones, desde las pautas de interacción, cómo impactan el proceso de salud y enfermedad. Y como elemento final y complementario, creo que además es transversal a todo lo que les venimos hablando, la propuesta de rituales terapéuticos de Evan Inver Black, donde manifiesta este tipo de rituales como aspectos que de alguna manera tienen contradicciones. Entonces ella plantea la vida o la muerte, ¿cierto? La conexión y la distancia, lo ideal o lo real, el bien y el mal, pero también pensemos que en el intermedio pues hay una faceta de diferentes situaciones que me pueden llevar a pensar en un aspecto o en otro aspecto. Y cómo estos rituales terapéuticos pues favorecen la construcción de nuevas posturas. Y pensemos en las posturas no solamente de la expresión emocional, sino también puntuándonos en una familia que pues está sufriendo, ¿cierto? Nuevamente ahorita la profe María Fernanda decía, pues no estamos preparados para un fin de vida, ¿cierto? Pero ahora sí lo vemos en un niño, pues mucho más complejo y más difícil, ¿cierto? Entonces desde allí queremos contarles que estos tres elementos serán primordiales para irlos llevando a esta propuesta interventiva. Vale, entonces les contábamos que en esta propuesta, digamos que tuvimos un producto muy importante para dejarle al hospital y poder replicar, no solamente a nosotros como profesionales, sino a aquellos estudiantes o psicólogos en formación que vienen semestre tras semestre, lo cual pues consolidamos en una guía instructiva de intervención psicológica en rituales terapéuticos. Esta es una propuesta que surge directamente de la profesora Mónica Chacón y en ese momento dos de sus estudiantes en formación que ahora son colegas, creo que una de ellas está conectada viéndonos porque es parte, es autora también de esta guía. Ellas tres pues se dieron a la tarea de consolidar esta guía instructiva de intervención en rituales terapéuticos y yo muy agradecida y honrada de poder adherirme a cómo una comportamental que está también en el escenario del hospital puede hacer y aplicar
y además enseñarle a sus estudiantes a realizar rituales terapéuticos, ¿no? Es un poco impensable porque pues no es lo primero que se nos ocurriría que haría un comportamental, ¿no? Entonces, en esta propuesta, pues yo me siento muy afortunada porque Mónica me invita a ser parte de esta propuesta, ¿no? Entonces tenemos que la psicología clínica está por un lado, tenemos dos pilares importantes, la psicología clínica y la psicología de la salud, que si bien tenemos claras las diferencias, también tenemos claros los puntos de encuentro y sabemos que la salud no podemos seguirla viendo de manera dicotómica y que es muy importante, y es lo que insisto, generación tras generación de psicólogos que llegan a mí a último semestre, en que la salud, no estamos hablando de cosas diferentes cuando se trata de algo físico a algo emocional, que estamos conectados y es la conexión lo que nos llama a trabajar en esta propuesta. Entonces tenemos desde la psicología clínica unas pautas de interacción, obviamente, porque pues somos seres sociales, venimos con cuidadores que principalmente son la familia, que principalmente es la madre son estas figuras femeninas, por lo general, no digo que siempre, pero es lo que más encontramos, ¿no? Y es como estos vínculos dentro de esa familia que se vuelve red de apoyo, que es red de apoyo y que se vuelve cuidadores principales, pues se van gestando y también van cambiando, ¿no? Vemos entonces que hay unas experiencias, unos relatos que están narrados a través pues de estos personajes que son el paciente y su familia. Por eso aquí está la propuesta narrativa de la profesora Mónica desde el enfoque sistémico. Tenemos un duelo que en muchas ocasiones podemos anticipar, pero en otras no lo anticipamos. Ese preduelo no se da y ya tenemos que afrontar, ya es la pérdida. Pero en este caso, dadas las circunstancias médicas de la paciente, pudimos de alguna manera abordar esa pequeña fase de preduelo. Hay unos imaginarios y unos significados, en el caso del narrativo, hablamos de imaginarios y significados, en el caso del comportamental, pues no estamos hablando de nada diferente, más allá del sistema de creencias, ¿sí? De esos significados que también verbalmente hemos modelado, hemos transmitido y hemos aprendido. Hablamos del acople emocional, que es fundamental para poder abordar esta noticia de preduelo, de enfermedad, de fin de vida, pero también de afrontar la pérdida, ¿no? Y el acople emocional en comportamental no es otra cosa diferente a la identificación, la expresión y la validación, por supuesto, para poder llegar a una gestión emocional. En el centro tenemos pues los servicios a los que pertenecemos como psicólogas. Estamos divididas en diferentes servicios y pues es un acompañamiento que hacemos transversal a las especialidades. En este caso las especialidades en las que estábamos acompañando, pues en el caso de la construcción de la guía era cirugía general, que es en este hospital, como es infantil, como les decía, no hay oncología adulto, solo hay oncología pediátrica. En este caso, apoyábamos a paciente oncológico en cirugía oncológica, que llega por lo general ya en una fase muy avanzada de su enfermedad oncológica o que dentro del proceso prequirúrgico o del posoperatorio tiene ese fallecimiento, ese momento de fin de vida, para favorecer que, pues básicamente el proceso de salud de enfermedad. Aquí obviamente la relación con la psicología de la salud, pues sabemos que la psicología es una sola, sin embargo, pues aquí cada uno nos encargamos como de un aspecto fundamental y en este caso, pues desde la psicología de la salud vamos a, obviamente a abordar no solamente esos vínculos con el paciente y los familiares, sino también con el servicio tratante, el médico, el paciente, la familia, que a veces se limita bastante esa comunicación, hacer esa psicoeducación de lo que, desde esos imaginarios de la muerte, pero también a cómo me acerco al equipo sanitario, como lo decía Mónica, para saber de mi familiar, para saber qué se puede hacer, qué ya no se puede hacer, que valdría la pena aún realizar o que ya sería un encarnizamiento terapéutico, ¿no? El proceso de adaptación a la situación actual y a la futura, ¿no? que sobreviene y pues establecer y fortalecer lo más que se pueda las redes de apoyo.
Entonces tenemos aquí, ustedes ven, debajo de la guía del título central, es que hay 3 tipos de rituales que vamos a aplicar y que Mónica junto con sus 2 colegas plantea, ¿no? Y es uno de agradecimiento, otro de perdón y otro de despedida. Se puede dar 1, 2 o los 3, ¿sí? Casi siempre resultamos haciendo los 3. Es muy difícil despedir sin agradecer. Es muy difícil o casi que no nos imaginaríamos despedir sin poder otorgar el perdón o ofrecer esas disculpas que quedan allí pendientes o esas circunstancias cotidianas que no nos dejan probablemente trascender, ¿no? Entonces, dependiendo de la circunstancia particular del paciente, de su familia, se realiza uno, otro, los 2 o los 3 en el mismo momento o en diferentes momentos. Luego de esta propuesta de explicarles cómo estuvo construida, pues queremos decirles 5 aspectos de ello. ¿Por qué es importante esta propuesta? Entonces, lo primero, resulta que llega a ser pertinente en nuestros escenarios clínicos hospitalarios, dado que me permite generar confianza entre el equipo de salud, el paciente y la familia. Ya vamos a ir adelantándonos un poco a cómo es esta propuesta. Es procedente, pues, esta necesidad de generar un espacio de acople y de reflexión. Hemos visto desde nuestra experiencia como psicólogas que, pues, hablar de muerte casi no se genera, ¿cierto? Casi no hablamos de cómo es esto, de qué queremos, voluntades anticipadas y demás. Y entonces desde allí, pues, es necesario generar un espacio en el que se pueda expresar y reflexionar acerca de ello. Una problemática situada en un difícil diagnóstico, ¿cierto? En la posibilidad o no de tener un tratamiento, en un fallecimiento, digamos que un pronto fallecimiento, y relacionado a todas estas pautas de comunicación que les hemos venido conversando. La intervención, que es la ejecución puntual de este ritual terapéutico, y una propuesta innovadora, y es lograr involucrar a nuestro equipo de salud en este ritual. Que el ritual no solamente sea del paciente, su familia y los o las psicólogas, sino también llegar a involucrar a este personal de salud. Pensemos si alguna vez nosotros le hemos preguntado a nuestro equipo de salud, llámese enfermera, terapeuta, médico, pues cómo se siente de haber perdido a su paciente, ¿cierto? Y entonces desde allí esta propuesta innovadora es, ¿por qué no involucrar a nuestros colegas también en esta ejecución del ritual terapéutico? Bueno, entonces ya vamos a entrar en contexto de nuestra paciente. Entonces nos ubicamos en el Hospital Infantil Universitario San José. Tenemos 2 servicios que están abordando a la paciente o que, de los que hacemos parte, que son cirugía general y cirugía oncológica. Apoyamos otros servicios. Ahí los vemos un poco relacionados, no me voy a detener mucho pues, a señalarlos. Vamos a partir de la experiencia de los practicantes de psicología clínica y de la salud. Muchos de ellos están aquí conectados, muy atentos, porque tal vez creo que conmigo solo una ha hecho un ritual, las demás están muy a la expectativa de cómo se hace eso y a veces temerosas como de, uy, que ojalá no me toque hacer eso, ¿sí? Y cuando ya sucede, ojalá me vuelva a tocar porque es muy movilizador, pero es muy potente. Tenemos los diagnósticos, las patologías que sabemos que están clasificadas como diagnósticos. ¿Cómo impacta esto al paciente, a la familia? Una larga estancia hospitalaria a veces por estos procesos de fin de vida que no se resuelven fácilmente ni rápidamente, a veces son tortuosos y generadores de sufrimiento. ¿Cómo llegamos a la muerte y qué necesidades identificamos en el personal, no solamente asistencial, sino también pues el especialista, ¿no? La familia, obviamente, pues la percepción y el concepto que tenemos de salud en general. ¿Con qué activos vamos a trabajar? Esta palabra activo, heredada de mi colega, y es pensar el activo en salud, ¿cierto? O el recurso con el que cuenta nuestro sistema consultante, nuestro sistema familiar, ¿cierto? Entonces hablamos primero... Perdóname, que son diferentes, ¿no? Hablamos de activo, por eso lo ponemos así en la diapositiva,
porque el recurso puede existir, pero si yo no lo vuelvo un activo, no nos vale mucho, ¿no? Entonces, el recurso es que tenemos un servicio de psicología, que tenemos un servicio especialista, que tenemos un equipo, pero si solo se queda en el recurso será un trabajo de multidisciplinariedad, no de transdisciplinariedad. Lo vamos a volver recurso con esta propuesta de rituales terapéuticos. De acuerdo. Y entonces nos enfrentamos a un posible fallecimiento, ¿cierto? Cuando hay un posible fallecimiento en una estancia hospitalaria, pues ponemos de frente los significados de pérdida y los significados de muerte, ¿cierto? De por medio está nuestra guía instructiva, que ya les contamos cómo estuvo construida, la necesidad de generar una copia emocional, que como les hemos venido contando es el reconocimiento, la expresión y la validación. Bueno, y ojalá lleguemos hasta la gestión de esa emoción, ¿cierto? Reconocer cuáles son los recursos externos, y los recursos externos tienen que ver con todas aquellas redes de apoyo que sean cercanas a nuestro paciente y a nuestra familia. Y aquellos recursos internos, el recurso interno de cada paciente o de cada familia, que tiene que ver con lo emocional, pero también con lo cognitivo, ¿cierto? Y desde allí todos estos activos que me ayudan o me posibilitan la configuración de los significados de muerte y también me posibilita una nueva organización de este sistema familiar. Sabemos que cuando hay una ausencia generada por un fallecimiento, evidentemente pues la familia debe organizarse nuevamente, ¿cierto? Y desde allí es contarles cómo estos rituales pueden facilitar esta organización también del sistema familiar. Listo, entonces vamos con el primer paso. Recordemos, intentemos hacer el ejercicio de recordar alguna pérdida familiar significativa. Entendamos familia no solamente con aquella que está constituida consanguíneamente, ¿sí? Sino aquello que para nosotros se configura como una familia, los amigos, las mascotas, personas, compañeros de trabajo, las personas de mi cotidianidad, ¿no? Lo que es significativo para mí. Intentemos recordar, intentemos durante la presentación de esta sesión conectarnos con esa pérdida, y esa pérdida, digamos, especial o particularmente por muerte, ¿no? Porque sabemos que las pérdidas no son exclusivas de la muerte, pero vamos a pensar aquellas que están conectadas al concepto de muerte. Pensemos y preguntémonos si logramos agradecerle a ese familiar lo que representó, lo que fue, lo que hizo, el impacto de su presencia en mi vida o en la vida de ustedes antes de que falleciera, antes de que terrenalmente ya no pudiera comunicarme, mortalmente ya no pudiera comunicarme con esa persona. Logré o lograron despedirse de ese familiar, ¿sí? Alcanzaron a llegar, cumplieron esa última voluntad, se tomaron esa última bebida que querían, conversaron esa última vez. Y por último pensemos en si tuviéramos la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Si no lo hicimos, pero pudiéramos un poco tener la capacidad de llegar a ese escenario, ¿cómo lo hubiéramos hecho? ¿Cómo sería? O si no ha llegado aún, ¿cómo lo pienso? ¿Sí? ¿Cómo sería despedir a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi amigo, a mi pareja, a mi mascota, a mi hijo, ¿no? En este caso, a mi hija. Y vamos a generar un ambiente de apertura a la reflexión para lo que vamos a compartirles con mucha intimidad. Bueno, entonces vamos a irles presentando nuestro sistema consultante. Está conformado por una madre de 34 años, una abuela de 62 y nuestra paciente de 6 años, naturales y procedentes de Perú. Previo a la hospitalización, el motivo de ingreso es que esta chiquita llegaba a nuestro Hospital Infantil Universitario de San José para que le hicieran un procedimiento quirúrgico. El procedimiento quirúrgico era una corrección de craneosinostosis con alteración craneofacial compleja. Esta era la razón por la que esta familia viajó desde Perú. Tenían toda la esperanza puesta en nuestra institución y en nuestros especialistas para esta cirugía. Dentro de los antecedentes médicos relevantes, tiene un síndrome de Pfeiffer, más adelante les vamos a contar,
y como intervenciones previas habían 20 cirugías por condición médica de base. ¿Qué quiere decir? Por este síndrome de Pfeiffer, nuestra paciente de 6 años ya se había visto intervenida 20 veces y esta cirugía era la número 21. Durante la hospitalización, pues se le realizaron exámenes diagnósticos, una tomografía axial computarizada, resonancias magnéticas, radiografía de tórax, todo esto requerido para la cirugía. La confirmación diagnóstica pues era este síndrome de Pfeiffer y la interconsulta que nos realiza el servicio es madre con pobre red de apoyo. Desde allí, pues, una de las propuestas o la propuesta interventiva que venimos a contarles es cómo podemos articular, unificar y conversar entre dos corrientes de psicología o dos enfoques de la psicología, que es la perspectiva comportamental y la perspectiva sistémica. Cómo podemos trabajar el duelo, y el duelo puntualmente desde los rituales terapéuticos, y el trabajo con tecnologías, ¿cierto?, de la comunicación entre Colombia y Perú. Básicamente, pues desde aquí inicia esta comprensión de nuestro caso. La craneosinostosis, queremos situarlos también, y parte de nuestra labor como docentes es que nuestros psicólogos en formación conozcan de base cuáles son estas patologías y necesidades también de tipo biológico, ¿sí? En algún momento algún psicólogo les decía a algunos de mis estudiantes, pues es que acá no vamos a hablar de la parte médica, venimos a hablar de lo psicológico, ¿cierto? Pero, oh sorpresa, psicólogos, pues debemos conocer cuál es esta patología de base. Nuestra patología de base es la craneosinostosis y lo pueden comprender a partir de este diagrama o esta figura del lado derecho. Vemos la del lado izquierdo que está natural o normal. Aquí sí valdría la pena decir normal. Tiene unas suturas craneales cerebrales, la sutura sagital, la sutura occipital, la sutura coronaria. Las suturas son estas líneas que estoy intentando señalar con el cursor del mouse. Y la craneosinostosis es la no conformación o estructuración de estas suturas, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, el cráneo no tiene una forma normal, ¿cierto?, biológicamente establecida, y desde allí nuestra paciente debía ser sometida para hacer la corrección de estas suturas craneales, ¿sí? Dentro de este síndrome de Pfeiffer podemos encontrar particularidades biológicas que identifican a un paciente que tiene esta patología, y entonces podemos ver cráneos no tan bien formados. Aquí se ven las suturas completamente abiertas, ¿cierto? Y parte de la corrección de estas suturas es poderlas llevar a su normalidad, ¿cierto? Vemos unos pómulos prominentes, unos ojos también prominentes, unas extremidades también oblicuas, dificultades también en la parte ósea de la columna vertebral. Digamos que gráficamente traemos estas imágenes para que nos situemos de qué tipo de pacientes les venimos a compartir hoy. Aquí les mostramos un poco el genograma utilizado por todos los enfoques, no solamente desde la teoría o la práctica sistémica, sino también desde la comportamental, y esto utilizado como una técnica de intervención también, y es qué familia nos acompaña aquí, ¿no? Les hablábamos de una abuela de 62 años, ¿cierto? Una hija de 34, con su esposo que está en Perú, una nieta, en este caso, de 6 años, con su hermana también de 9, que se encontraba en Perú, y ellas tres que están situadas con un rectángulo, con un cuadrado, reconocidas como nuestras pacientes identificadas. Podemos ver parte de nuestras relaciones, la relación que graficamos con el síndrome de Pfeiffer, y es un poco, tiende al conflicto o al sentir odio, así lo plantea esta propuesta de Genopro. Tenemos la institución World Craniofacial Foundation, y es la fundación craniofacial quien las trajo a Colombia para que pudiéramos pues hacerle la cirugía. El equipo de salud directamente desde neurocirugía, que fue el servicio quien recibió a nuestra paciente, y desde allí pues podemos ir viendo cómo se relacionan también con el servicio, ¿no? Un poco distante,
que es la línea punteada que podemos ver allí, y conflictiva también, la línea roja. Teníamos una religión católica, y esto es reconocido como un activo muy valioso dentro de la familia. Graficamos y nos permitimos graficar la muerte, y era algo de lo que no se quería hablar, no, la familia no estaba lista para conversar acerca de ello, y nosotros desde el servicio de psicología también, pues puntuando una relación armoniosa. ¿Vale? Bueno, y aquí es donde nos sentamos un día, Mónica y yo, a conversar y a hacer conversar estos enfoques, ¿no? Entonces vemos que en la parte izquierda de la diapositiva encontramos el Exaflex, ¿sí? Para varios de ustedes va a ser conocido, para otros pues no son del enfoque, entonces no conocen la propuesta transdiagnóstica, pero la idea es cómo lo pusimos a conversar con el modelo narrativo del sistema. Entonces tenemos 6 elementos que hacen parte de la propuesta no psicopatológica tradicional, sino de la propuesta de tercera generación, específicamente de la terapia de aceptación y compromiso, donde vamos a tener como centro la flexibilidad psicológica. El elemento superior va a ser el contacto con el momento presente, que es básico en la propuesta de tercera generación de la terapia de aceptación y compromiso. Tendremos entonces los valores, que son fundamentales. Sin los valores, sin la exploración correcta de los valores, no habría intervención y elección de técnicas y de estrategias correctas y coherentes para que funcione y sea de alguna manera exitosa nuestra intervención. Entonces los valores, dentro de los valores está nuestro sistema de creencias, está todo aquello que es significativo, que es valioso para nosotros y con lo que conectamos y lo que nos moviliza. ¿Okay? Tenemos entonces el otro elemento súper importante, que es la aceptación. ¿Okay? La aceptación va en relación a que hay aspectos de la vida que no son susceptibles de cambiarse. Uno de ellos es el malestar. El malestar es inherente al ser humano. Por tanto, pretender erradicar el malestar completamente de la vida de los seres humanos es imposible. Genera frustración, genera incluso un malestar aún mayor, porque lo mantiene, ¿sí? Entonces, aquí vamos a intentar entender que aceptar es un proceso de negociación, es un proceso de saber qué puedo cambiar, qué no depende de mí, pero unido a algo que llamamos acción comprometida. Es, ok, yo no puedo cambiar un diagnóstico de síndrome de Pfeiffer, pero sí puedo cambiar o me puedo comprometer en mejorar la relación que tengo con ese diagnóstico como padre o como paciente. No puedo cambiar el hecho de ser mortal y de algún día morir, pero sí puedo generar acciones comprometidas en relación a cómo configuro la muerte, cómo la entiendo, cómo permito que lo otro la viva y que yo la viva también. Tenemos entonces la defusión cognitiva como otro elemento fundamental, ¿vale? El contrario sería la fusión cognitiva. Muchas veces en los contextos hospitalarios, los médicos, el personal asistencial, incluso nosotros mismos como psicólogos, olvidamos que detrás del diagnóstico hay un paciente y llamamos al paciente por el diagnóstico, por el número de la habitación o básicamente por cualquier cosa menos por su nombre y menos por su real identidad. Entonces es aquí entender que no soy la enfermedad, soy más que la enfermedad y que tengo una condición de base de salud, pero que no me configura no configura ni representa toda mi identidad. Y pues al final vamos a ver que eso nos lleva a entender que el yo debe verse como el contexto, el yo como contexto. Si es yo soy diferente a mis pensamientos, a veces hacemos de nuestros pensamientos nuestra esencia, lo que somos. Básicamente esa es la explicación del modelo transdiagnóstico planteado por la terapia de aceptación
y compromiso, Stephen Hayes, ¿no? Entonces tenemos aquí terapias comportamentales, ya nombré cuál específicamente, el modelo transdiagnóstico del Exaflex, y básicamente lo que vamos a intentar hacer es que este sistema de creencias que hace que la muerte sea dolorosa porque es rígido, porque está, por ejemplo, a veces cuando hacemos exploración de ese sistema de creencias está unido con el sufrimiento o con la creencia de que nos vamos al infierno o que vamos a pagar los pecados de nuestros padres, genera obviamente allí esa rigidez, pues un sufrimiento, ¿no? No el dolor que es inherente y natural, sino el sufrimiento. Y pues ya tendremos el concomitante, ¿sí? El comparativo con la terapia narrativa sistémica, en donde encontraremos que dentro de esos valores están los relatos privilegiados, la historia de vida, los relatos alternos también empiezan a surgir a medida que vamos interviniendo y cómo actualizamos esa experiencia narrada y vivida para transformarla. Por eso el título de nuestra presentación tiene como protagonista la transformación. Muy bien. Esta conversación entonces entre la terapia comportamental y la terapia narrativa sistémica la podemos ver en estos dos panoramas, ¿cierto? Acá la propuesta de Stephen Hayes en 1984, que ya ampliamente fue explicada por la profesora María Fernanda, ¿cierto? Es esta misma que vemos acá, ¿cierto? Solo que pues la vemos en español, ¿cierto? El contacto con el presente, los valores, la acción comprometida, el yo como contexto, la difusión cognitiva y la aceptación. Los focos importantes a tener en cuenta en la intervención. Ahora, traduciéndolo un poco a la terapia narrativa, ¿cierto? Vemos el centro como la co-creación de una historia alternativa. Una historia alternativa es aquella que me permite a mí ver puntos de evolución y además de conexión con otras historias, de alguna manera, es co-crearla de la misma forma. Está el contacto con el presente, que equivale a actualizar la experiencia, recordando que la experiencia es el punto de partida de cómo yo vivo una situación, cuál es mi percepción frente a este proceso de salud y enfermedad. Constantemente, desde esta propuesta interventiva, necesitamos hacer actualización de la experiencia. Hablamos de un sistema de creencias, perdón. Un sistema de creencias. Le cuesta aún, yo creo que se atora aún, porque fue muy difícil entender que Mónica y yo llevamos trabajando muchos años juntas y participando en escenarios de supervisión conjunta. Creo que se atora aún con nombrar o con traducir cosas del comportamental al narrativo, ¿no? Le cuesta un poco. Yo le digo un poco en broma ya a los estudiantes que creo que los más flexibles terminamos siendo los comportamentales, ¿no? Como que somos más abiertos a, bueno, a ver, cuéntame los rituales y lo hacemos, y a veces es difícil, más difícil que ellos como sistémicos nos hablen nuestro idioma, ¿no? De acuerdo. Les venía contando el sistema de creencias, no solamente entendido desde una religión, sino todo aquello que espiritualmente me contacta o me conecta con mi momento actual. La resignificación del acontecimiento y el acontecimiento entendido como el proceso de salud y enfermedad de esta familia, ¿cierto? La identidad narrativa, que es está relacionada al yo como contexto, y toda esta propuesta orientada a externalizar el problema, evidentemente, que es la misma difusión cognitiva, ¿cierto? Yo hago la distinción de la persona versus la enfermedad o el proceso de salud de enfermedad para llegar a una aceptación como tal. Dentro de los aspectos interventivos, entonces tenemos nuestro objetivo central es acompañar la transición. Así es. Creo que en los años que llevamos siendo docentes en esta universidad y en el hospital, bueno, por lo menos en lo particular, el concepto de muerte en mí ha tenido cambios significativos y ahora es equiparable a la transición, a trascender. Entonces tenemos el fin de vida, el inicio de algo desconocido que es la muerte. Tenemos una circunstancia puntual por la que están hospitalizados, que es la cirugía, que no era aparentemente riesgosa. Sí, habían 20 cirugías más anteriormente y pues esta era una corrección, pero no era la más compleja. Una red de apoyo en Perú que moría por estar acá, pero que no podía.
un duelo anticipado cuando nos damos cuenta que hay un deterioro posterior a la cirugía que no se esperaba, pero que resulta siendo un sistema de creencias que está de afrontamiento, ¿no? Las estrategias de afrontamiento basadas en la creencia religiosa de su familia, ¿no? Y de su cultura, los recursos familiares y del contexto que vamos identificando y que vamos adhiriendo a esta intervención. Vamos a ver diferentes roles de esta cuidadora principal, el ser mujer, ¿no? El ser madre, el ser hija en relación a nuestra paciente, pero también a la mamá que estaba con su mamá, ¿no? Hermana, abuela, nieta, y pues como por supuesto obviamente nos convocaba pues la enfermedad de base o la condición de salud que es el síndrome de Pfeiffer. Vale, recordemos que este mismo diagrama equivale a estos elementos que ya les hemos estado contando, ¿no? La actualización de la experiencia, sistema de creencias, el yo como contexto y finalmente la aceptación, cada uno con los mismos colores que tiene que ver con estos elementos. Empleamos la metáfora de la mariposa como la transición de esta misma vida. Vale, dentro de este proceso, entonces, la primera sesión nosotros la pudimos recibir desde la interconsulta que nos realiza la unidad de cuidados intensivos pediátricos, ¿cierto? A esta primera sesión acude nuestro psicólogo en formación, ¿cierto? Y la docente supervisora. Recordemos que es un postoperatorio. Nuestra paciente ya había sido intervenida quirúrgicamente. Su cirugía número 21, recordemos, encontramos o vimos a una paciente que tenía una intubación, ¿cierto? Una ventilación a través de este tubo en proceso de recuperación. Lo primero que denotamos allí fue un malestar emocional por parte de la mamá, claramente comprendido, expresado desde tristeza, miedo, enojo, y había una actitud de interés y colaboración por parte del equipo de psicología. Encontramos la red de apoyo en la hospitalización, que era esta abuela materna de nuestra paciente. Y esta mamá nos dice en esta primera sesión, no sé cómo decirle a M es la hermana, ¿cierto? Que su hermana se va a morir. Entonces pensemos que esta madre estaba situada y contemplando de frente esta posibilidad de fallecer. Recordemos entonces que ellas venían esperanzadas a esta cirugía número 21 con nuestros especialistas. Sin embargo, pues estar en la unidad de cuidados intensivos es muy complejo. Y desde allí, pues la paciente tiene un deterioro de salud importante que pone de frente los significados de muerte de la mamá. Sí, digamos que yo les decía anteriormente que la cirugía parecía una más, ¿no? Como, bueno, la número 21. Sin embargo, como toda cirugía tiene unos riesgos y en este caso un deterioro neurológico importante y una pérdida significativa ya de funciones vitales y pues ya estábamos acercándonos a decirlo ya médicamente, que es la terrible frase que repiten los médicos, pero que no la dicen completa. Y es, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer médicamente, ¿sí? Pero hay un montón de cosas que hacer como equipo transdisciplinario. Entonces tenemos una evolución estacionaria en UCI pediátrica, básicamente estamos hablando de días, esto ocurrió en una semana, transcurso una semana más o menos, donde pareciera que pues este deterioro llegó a un punto donde fue muy crítico, luego tuvo una fase estacionaria y luego ya pues el desenlace de la muerte, ¿no? La abuela también nos refiere en esa segunda sesión, siempre va el psicólogo de formación con la docente. En este caso, pues yo estaba yendo con mi estudiante, que ahora es colega, y pues allí ya estábamos planteándonos, ok, Moni, necesitamos prontamente tu intervención para lo que se configurará como ritual terapéutico. La abuela nos dice, mi hija está muy molesta, no quiere comer, no quiere dormir, está muy mal. Veíamos un poco en el genograma si nos acordamos que había un conflicto entre mamá e hija, abuela e hija, ¿no? Abuela y mamá de la paciente. Básicamente era porque como la abuela también es madre, pues su interés también era cuidar a esta mamá. Y esta mamá no quería saber nada de su propio cuidado porque estaba perdiendo a su hija, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo es que estos valores, este sistema de creencias y este rol de cada una se va entretejiendo. Esta sesión fue
entre la madre y la abuela. Allí nuestro objetivo era generar las comprensiones del significado que tienen ellas en relación al pronóstico vital de la paciente, que tanto entendía, pues muy desde la psicología de la salud, ¿no? Que tanto información tienen, que tanto la comprenden, que tanto la dimensionan, que tanto preguntan, que tanto se involucran. Generar entonces también, frente a eso que ya les están diciendo constantemente, un espacio de acoplo emocional sobre justamente comprender, hey, entró a la cirugía número 21, pensé que iba a salir como las 20 anteriores, pero no fue así, ¿no? Y la aproximación de esa historia familiar y de las pautas de interacción de esta paciente y obviamente pues acercándonos al concepto de muerte, ¿no? La madre nos dice, la doctora nos dijeron que no había nada que hacer, ahí digo que no dice completo, y que, y que estemos preparados para que la niña se muera, ¿sí? Que pues preparados no vamos a estar nunca, ¿sí? Así sepamos que se va a morir. O bueno, la idea es estar lo mejor dispuesto, pero no preparado, no hay un curso para ello, ¿no? La abuela dice, no hemos podido asimilar la noticia, es muy difícil porque toda la familia está en Perú y esperan que vuelva viva como siempre. Entonces, imagínense ustedes en un país que no es el suyo de origen, solo está madre, abuela y mamá de la paciente, pues es difícil además que recaiga todas las preguntas, toda la presión de toda la familia de Perú en este par de mujeres, que no tienen cabeza para más que, creo, en ese momento creíamos que para asimilar esas noticias y tenían que sobreesforzarse en dar la información, porque obviamente sus familiares también tienen derecho, o esa otra red tiene derecho a saber sobre la paciente. Bien. Nuestra tercera sesión fue pues sesión familiar. Allí establecimos contacto con el papá y la hermana, ¿sí? Aquí fue el momento de activar estos dispositivos tecnológicos para lograr comunicarnos y generar un espacio de expresión y validación. Aquí habían varios duelos, ¿no? El hecho de no haber podido venir a la cirugía, ¿cierto? El hecho de estar enfrentando una posible muerte y también el no haber, que la cirugía no haya sido exitosa como lo pensaban, ¿cierto? Aquí trabajamos la perspectiva vital, tanto individual como familiar, y empezamos a hacer preguntas de tipo reflexivo. Decíamos y les preguntábamos a la familia, ¿qué hacemos con el tiempo que le queda a ese? Ese es nuestra paciente identificada. ¿Qué le pasará a nuestra familia cuando ella ya no esté? ¿Cierto? Desde estas preguntas de tipo reflexivo se empezó a generar justamente este espacio de poder expresar la familia cómo estaba en relación a ello. Aquí reconocemos los legados familiares e identificamos el vínculo que existía entre la tía y la hermana, ¿cierto? Desde allí sabíamos que la tía era un miembro de esta familia muy importante para trabajar también, se encontraba en Perú, no estaba en Colombia, recordémoslo, y desde allí pues también lograrla vincular al proceso era muy importante. Y aquí pues ya estuvimos en la preparación de los rituales terapéuticos. Parte de los relatos que nos decía la mamá es, no estamos listos para que ese no esté con nosotros. Nuevamente, como lo decía la propia María Fernanda, jamás está listo de alguna manera, ¿cierto? Mencionaba, toda la familia ha estado llamándonos a preguntarnos por ese y no hemos sido capaces de decirles nada, ¿cierto? Acá no estamos hablando de un proceso de negación, fíjense que es diferente, es un proceso de no hemos podido asimilar que estamos de frente contra la posibilidad de fallecimiento. Sí, ni de negación ni de evitación. Total. Es comprensible no tener como la disposición emocional y mental para poder dar ese informe, ¿no? Ese reporte. Entonces vemos que es necesario empezar a ejecutar el ritual terapéutico. ¿Listo? Justo nosotras trabajamos como docentes de lunes a viernes, los fines de semana no venimos. Pero con Mónica decidimos venir un sábado, me acuerdo mucho que un sábado, un día que no debíamos venir, nos acercamos porque quisimos como, sabíamos que no teníamos mucho tiempo
que podía suceder la muerte de nuestra paciente en cualquier momento. Y cuando nos acercamos, nos encontramos a esta mamá dando información a su tía y planteamos el ritual que nos permitió, y es un poco lo de las tecnologías, estos aparatos nos permitieron contactarnos por una videollamada, que es lo que estamos haciendo ahora nosotros con ustedes, ¿sí? Cada uno está en un lugar diferente de la geografía y cada uno estamos conectados de alguna manera, está sucediendo y es real, ¿no? Entonces conectamos a la tía, pues aquí hacemos casi que los tres, ¿no? Pero principalmente el de agradecimiento, porque despedirse para la tía era muy complejo, era un poco difícil entender y aceptar, ¿no? En ese momento. El duelo supone en su buena resolución una aceptación, pero pues es que estamos en preduelo, o sea, aceptar es difícil. Entonces, en esa videollamada, entendemos que esta tía siente mucha culpa por no haber venido a Colombia y un poco dentro de su sistema de creencias, cuando hacemos esa clarificación de valores, para ella ser tía era algo muy importante, ¿sí? Era una figura y era un rol muy importante dentro de su familia, dentro de su sistema de creencias. Y es un poco como que te fallé. Las 20 veces anteriores fui contigo y no te pasó nada. Y justo a esta que no puedo venir porque es otro país, porque trabajo, porque no vivo en la misma ciudad que vives tú, y no me van a financiar el viaje, pues no estuve y mira lo que sucede, ¿no? Entonces aquí le permitimos expresar toda esa culpa que siente, ¿no? Pero también le permitimos agradecerle a esta sobrina primero haberla hecho tía, haberle permitido todos estos años ser su sobrina, bueno, hay un montón de cosas que realizamos junto con la madre, ¿no? Entonces aquí, en la clarificación de esos valores, por eso digo que es importante clarificar los valores, esta mamá es católica creyente, pero esta tía no cree, ¿sí? No es practicante. Entonces, en ese momento el ritual, pues la idea era validarlas a ambas, ¿sí? Entonces, y en medio de ese ritual surge algo muy lindo, y es que esta tía se permite hacer una oración que solicita a la madre, ¿cierto? Aun cuando no cree en eso, pero entiende y respeta que es un recurso y es un activo muy importante para esta madre, ¿sí? Pues Mónica y yo somos creyentes, compartíamos la misma creencia, pero si así no lo fuéramos, pues debíamos de alguna manera conectar con esa creencia. Entonces, en este primer ritual, en donde se realizó fue en la sesión número 4, ¿cierto? Y el ritual fue de agradecimiento y de despedida. Acá la idea es hacer esta comprensión psicológica desde la escuela narrativa sistémica y terapia de aceptación y compromiso. En este momento, nuestra paciente ha presentado un deterioro de su salud progresivo, que ha puesto de frente los significados de la vida y de la muerte en el sistema familiar, en esta sesión número 4. Desde allí, entonces, nuestro primer ritual que venimos a contarles es de agradecimiento y despedida, ¿cierto? Y tiene 3 momentos importantes. El primer momento en la sala de espera de la UCI, el segundo incluso también, ¿cierto? Y básicamente desde allí es este ritual que logramos hacer conexión con la tía. Lo hicimos la mamá, la tía y nosotras dos estando allí. Es la sesión de la que hablaba hace un momento la profesora María Fernanda, en que llegamos un sábado a poder conversar con ellas. Vale, entonces, ¿cómo se hace el ritual? ¿Sí? Es una pregunta que nos hacen nuestros estudiantes, profesor, ¿cómo se hace? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar un lugar lo más íntimo posible, ¿sí? Sabemos que en el hospital no abundan espacios íntimos. Seguramente en otros países, en Europa probablemente hay más recursos económicos para tener infraestructuras, salas especiales para ello. Acá es un poco más difícil, acá lo hacemos dentro de la habitación del paciente principalmente, y en este caso, como estaba en la UCI la paciente, pues no será posible por todo el tema pues de riesgo biológico y de las medidas de seguridad, pues estar tantas personas dentro
mismo espacio con esta pequeña. Entonces lo hacemos en la sala de espera, intentamos que sea, somos el rincón más íntimo y vamos allí a identificar las necesidades en ese momento, hay las necesidades puntuales a enfrentarnos a un momento en el que vamos a requerir adaptarnos a cambios en el estilo de vida, porque va a desaparecer la figura de esta hija, ¿sí? Y el no cumplimiento de las expectativas familiares, y es que no podemos devolverle la vida a su hija o dejarla eternamente con ella, ¿sí? O sea, teníamos que de alguna manera poner de manifiesto que eso iba a ocurrir pronto, ¿sí? Aquí nos permitimos como contar un poco de qué se trata el ritual, presentarnos, dirigirlo, ¿cierto? Agradecerle al paciente principalmente, pero en este caso pues a la familia, que nos permitieran estar allí. Siempre hablamos sobre el significado de la muerte. ¿Por qué? Porque es importante que si hay una creencia muy rígida y que nos lleva a sufrir, pues qué bueno que el ritual nos permita flexibilizar, nos permita despedirnos, nos permita aclarar, ¿sí? Entonces, no, es que muchas veces nos pasa, ¿no? Es que mamá no se quiere ir porque ¿quién le va a hacer la comida a papá? ¿Sí? Entonces, en el ritual decirle, tranquila mamá, que yo, hija, me voy a encargar de darle la comidita todos los días a papá a las 6 de la tarde, a la hora que usted se la daba, le permite al paciente, de alguna manera, tener la tranquilidad y ya no ver la muerte como, Dios mío, o sea, como algo terrible, porque ya no voy a estar y quién va a sufrir eso, sino, ok, tranquila, puedes irte que nosotros nos vamos a acercar. La transformación, el final de vida, pues, es un poco del final de todo lo que conocemos como humanos. Vernos como qué significó la vida de esta chiquita en tan pocos años, pero tiene un propósito siempre. No estamos listos, ¿sí? No es algo que queramos, ¿sí? Y los recursos, dentro de los recursos pues tenemos una familia unida, un sistema de creencia religiosa que no es tan rígido como para convertirse en un factor de riesgo, sino por el contrario es un factor de protección, y amplificamos las memorias sobre el rol de lo más importante en este caso, que sería ser hija, ser sobrina, nieta y hermana, muy femenino, ¿no? Muy hacia lo materno, muy hacia, claro, porque es el rol del cuidado. Nuestro segundo momento, entonces, pues era un poco contextualizar el espacio al que nos íbamos a enfrentar. Eran dos elementos importantes, tanto agradecer como despedir, ¿cierto? Desde allí, en esta contextualización del espacio que aparece aquí, es un acuerdo de escuchar y legitimar cada una de las palabras que van a mencionar. Este respeto de cada postura mencionada, que por supuesto no hay verdades absolutas. Acá estamos en apertura completa a poder escuchar a nuestras familias. Y el siguiente paso a decir era el agradecimiento sobre el rol de hija y de sobrina, ¿cierto? Sobre el agradecimiento, en el rol de sobrina, la tía menciona, siempre estuve en todas tus cirugías, perdóname por no estar en este y quiero volverte a ver, gracias por elegirme como tía. Esto es un poco de agradecimiento, pero también de perdón, si lo logramos ver entre líneas también. Era un poco la manifestación de esta responsabilidad que sentía la tía de no haber llegado a esta cirugía número 21, sin embargo también agradecerle por haberle elegido como tía. Y en relación a la despedida, sobre el rol de hija, eres mi guerrera, nos dice la mamá, ¿cierto? Eres mi guerrera, mi ejemplo, yo cuidaré a tu hermanita y quiero que estés tranquila y sin dolor. Aquí en este relato ustedes se pueden dar cuenta que ella le da el permiso también para que pueda descansar, ¿sí? Parte de lo que sucede con nuestros pacientes en los hospitales. A veces estos familiares están tan arraigados que estos pacientes no pueden descansar cuando hay un deterioro de salud importante. Esta mamá se permite despedirse con estas palabras, exaltando lo guerrera que fue, imagínense, 21 cirugías en 6 años. Esto de verdad que no la bajamos desde esta lucha, de alguna manera también. El ejemplo de cuidaré a tu hermanita y quiero que estés tranquila y sin dolor. Este segundo espacio nos permitió agradecer y despedir desde allí. Bueno,
Tenemos un tercer momento en esa sala de espera, que no es el escenario ideal, pero es el que teníamos, donde contextualizamos la importancia de las terapeutas en el acompañamiento en ese proceso de salud y de enfermedad. Es decir, nosotras dirigimos el ritual, pero participamos en el ritual también, y también somos un elemento importante dentro del ritual, no somos una figura más. ¿Sí? Cuando entramos con nuestros psicólogos en formación, al inicio, cuando es la primera vez, pues vale, está bien, solo observa, pero incluso han habido algunas primeras veces en donde el mismo practicante se permite, ¿no? Conversar y también agradecer, también, ¿no? No, puede que no conozcamos a esa persona de toda la vida, como no es esa familia, pero sí, algo que yo hago casi que todas las veces es agradecerle por permitirme ser su psicóloga. Así es. Por ser mi paciente y por estar allí y permitirnos estar presentes en ese proceso de transición. Y tenemos pues una postura reflexiva siempre, ¿no? No ni prejuiciosa, ni en un pedestal, ni somos las que sabemos, ni tenemos un guión establecido, pero sí somos quienes damos como el ritmo y vamos guiando el compás de ese momento, ¿no? De ese ritual. Agradecerle, ¿no? Entonces, gracias a esta chiquita por permitirnos conocer a tu familia, por ser pretexto para acercarnos al proceso en este momento de vida, en el que ya no, para que no luches más. Ahora que escuchaba a Mónica, dentro de nuestro lenguaje está mucho la lucha en relación a la enfermedad. Si lo vemos como una lucha, por ejemplo, es muy duro, es muy difícil, porque la lucha es pelear, es cargar, es pesado, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta hablar más dentro de estos procesos de fin de vida, de un camino y de acompañar ese camino, ese viaje. ¿Sí? Es como, va a ser tu compañera de viaje hasta donde pueda llegar, de aquí en adelante solamente puedes pasar tú. Es como cuando uno va de viaje a un aeropuerto y llega a migración y le dicen, bueno, hasta acá, te da ese abrazo, que son esos abrazos súper honestos, súper sentidos, y ya tú ves desde lejos cómo se va tu familia, ¿no? Cómo se va tu familiar, el ser querido, tu pareja, y lo único que puedes desearle de corazón es que le vaya bien, ¿sí? No vamos a tener la noticia de llegué bien, todo está bien, porque no sucede con la muerte, no sabemos todavía, ¿no? Y, por ejemplo, en nuestro caso somos tías las dos, ¿sí? Entonces, y las dos dentro de nuestros valores, el ser tía es algo súper significativo. En mi caso, me cría mi tía. Mi tía es como una madre para mí. En el caso de Mónica, pues ella es tía de tiene varios sobrinos, pero hay uno en particular que fallece y que para ella, en su historia personal, significa algo muy importante. Entonces, gracias a esta chiquita por recordarnos lo lindo que es ser tía, por recordar que la vida necesita más guerreras como tú. Y pues ya la autorreferencia, acá en comportamental sería la autorrevelación, sería es que aprendió el psicólogo, que sintió el psicólogo, porque también es una persona sentipensante, ¿no? ¿Por qué agradece el psicólogo? Y es lo que hacemos, ¿no? Vamos todos agradeciendo, pensando y sintiendo, pero el psicólogo también lo hace. Y la familia se sorprende gratamente sobre el impacto de conocer esas voces que tenemos, ¿no? A veces parece que no, ay, son humanas, tienen sobrinos, han tenido pérdidas, por ejemplo, Mónica perdió su sobrino, entonces entendía perfectamente, no vivió lo mismo, pero entendía perfectamente qué era perder un sobrino. Posterior a este ritual, bueno, creo que algo lindo que ocurre en este ritual al final es que la mamá nos dice, podemos hacer una oración, ¿cierto? Y hacemos una oración, incluso la hermana le dice, vale, yo no creo en Dios, pero voy a hacer la oración contigo también. Esa oración sella la parte también de conexión espiritual que logramos establecer con la familia, ¿cierto? Se proponía realizar un segundo ritual dirigido nuevamente por nosotras. Sin embargo, siendo un fin de semana, les estábamos hablando, nuestra paciente no daba espera, ¿cierto? No daba espera y se complicó bastante de salud. Hay un franco deterioro de salud y nuestra mamá, esta mamá de ese, propone realizar un ritual autónomo. Ella se conecta con su familia en Perú y gracias al primer ejercicio que hicimos, la madre logró modelar y realizar un ritual, ella. El ritual de agradecimiento, de perdón, de despedida con su familia extensa en Perú. Recordemos nuevamente, su familia está allá y ellos estaban esperando noticias de recuperación.
no se lograban dar estas noticias. Ella sola hace el ritual completo con su familia, pone a hablar a sus familiares y les dice, bueno, agradécele a ese, por favor. Cada uno de sus familiares le agradece y se despide también. Creo que desde allí es cómo logra hacer esto una estrategia tan potente que esta familia desde sus propios recursos logra tomarlo y lo logra hacer. Ella lo hace con el papá, con la hermana y con la tía, digamos que con toda esta familia extensa. Y luego alcanzamos a llegar un poco a hacer un ritual póstumo, ¿no? Un ritual conocido como después de la muerte. Esta paciente fallece al 7º día de hospitalización. Parece que este caso clínico fuera muy largo y de muchas sesiones en diferentes momentos, pero duró 7 días en nuestro hospital. Y después de realizar este ritual de agradecimiento, perdón y despedida, logramos poderle acompañar en este proceso de transición. ¿Qué logramos hacer? Activamos el código de paz entendido acá en nuestro Hospital Infantil Universitario de San José. Es despedir el cuerpo en la unidad de cuidados intensivos pediátrico. Aquí este ritual lo hicimos con la abuela y la mamá de ese, acompañada por nosotras dos también. La mamá abrazada al cuerpo de ese, dándole nuevamente su agradecimiento, dándole el permiso para descansar y demás. Eso es activar el código de paz, darle a la familia su momento de intimidad con el cuerpo de su familiar, ¿cierto? Luego se vienen todos los trámites administrativos que estas familias no tienen cabeza realmente para pensar qué hacemos, a dónde vamos, ¿cierto? Entonces es hacer el acompañamiento a la morgue, el ritual fúnebre, cómo vamos a hacer y sobre todo una repatriación del cuerpo. Recordemos, estábamos en Colombia y teníamos que favorecer que este cuerpo pudiera regresar a Perú. Acá parte de las orientaciones fue hacer el acompañamiento de dar la noticia de la muerte a la familia. Recordemos que hicieron el ritual, sin embargo la niña no fallece en ese ritual, sino fallece al otro día. Entonces también debíamos, y parte de nuestro ejercicio profesional fue orientarlas en relación al acompañamiento de esta noticia también. Sí, de esa noticia que incluso el padre venía en el vuelo, venía hacia Colombia, porque ya sabía que estaba muy grave su hija, pero no alcanzó a llegar. Entonces, imagínense también, es como llegar, dar la noticia que ya su hija muere, pero adicional, cómo despido ya a un cuerpo que para mí, obviamente, ya no tiene vida, pero pues que sigue representando a mi hija desde lo mortal, ¿no? Y como conclusiones, pues bueno, la ausencia de un espacio privado para configurar estos conceptos de pérdida, muerte, enfermedad, reconciliación y gratitud es algo que nos dificulta, sí, un poco flexibilizar el concepto que tenemos de morir, ¿cierto? Entonces no hablamos, lo decía Mónica al inicio, no conversamos sobre la muerte, no expresamos qué queremos, qué ropa quisiéramos que nos pusieran, qué canción quisiera que sonara, qué tipo de ritual quisiera que hicieran o que no hicieran. La evidencia de un malestar, obviamente emocionalmente significativo, y es si no lo hablo, nunca lo considero ni lo contemplo, pues va a ser mucho más molesto y mucho más pesado. La necesidad de potenciar las pautas de interacción entre no solamente nuestro servicio y el paciente, sino todo el equipo, y a veces es como, llegó psicología, hagan ustedes el ritual de despedida. No, señor. Convenzámonos que todos hacemos parte de el inicio y el fin de la estancia hospitalaria de nuestro paciente. Trabajar de manera transdisciplinar para favorecer justamente ese proceso de salud y enfermedad, abordar al profesional de la salud con el fin de psicoeducarlo no solamente en las competencias del hacer y del saber, sino también las del ser. Continuar la evaluación de las necesidades del paciente, el cuidador, la familia, para determinar cuál es el ritual más acorde para hacer. Realizar el ritual terapéutico en compañía de los miembros de la familia que son los más significativos. Uno dice familia, sí, pero probablemente esta persona carece de esa red y tiene otra. Entonces, no le vamos a negar el ritual porque no hay una familia como la configuramos nosotros como psicólogos, ¿no? O como seres humanos, los psicólogos somos más flexibles, se supone,
en la configuración de la familia. La emergencia de nuevas posturas, o sea, que emergen nuevas posturas relacionales que impactan el proceso de salud y de enfermedad, y pues más conversaciones entre enfoques para que, sin llegar a ser eclécticas e irresponsables, tengamos en cuenta desde el conocimiento, la evidencia en la que basamos nuestra intervención, las intervenciones que hacemos. Muy bien. Desde allí les contamos entonces, pues este es nuestro sistema familiar posterior a la intervención. Parte de las relaciones que se transformaron, ¿cierto? De gran significado es esta relación con el síndrome de Pfeiffer, un poco, ¿cierto? Acá hubiera sido muy importante lograr vincular a su hermana de 9 años. Sin embargo, no nos fue posible lograrla vincular directamente. Entendemos que la mamá la vincula en el último ritual. Hubiera sido muy importante lograrlo establecer. Sin embargo, pues no sabíamos que se venía tan rápido este deterioro también, ¿cierto? Los significados de muerte, si recordamos, estaban un poco más conflictivos, y desde allí pues hay una relación ya no conflictiva, sino pues distante también de alguna manera, ¿cierto? Aquí podemos ver la comparación de ambos genogramas también, y cómo a través de este trabajo que hicimos se mejora o se favorece esta relación con el equipo de salud, con neurocirugía puntualmente. Este conflicto que parecía estar entre abuela y mamá, pues también ya no está, cede, ¿cierto? Y pues así, de esta manera, logramos establecer diferentes pautas de interacción en este proceso de salud y enfermedad. Acá un poco de nuestras referencias bibliográficas. Y pues nada, acá agradecerles a todos por la asistencia, por estar conectados. Les presentamos el grupo de psicólogos de información de esa época, con las 3 supervisoras, ya psicólogas también desde allí. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Acá pueden ver un poco los correos. Quieren preguntarnos algo, contactarnos, no hay problema. Tenemos carta abierta para poderlo hacer. Sí. Sí, no sé si hay preguntas. Miremos por acá. Bueno, entiéndanos que no vamos a poder leerlos todos, pero vamos a intentar. No, creo que esto es administrativo. Bueno, mientras Mónica va mirando un poco el chat y encuentra alguna intervención que pueda llevarnos a alguna reflexión final, justamente yo me preparaba hoy vengo por lo general aquí al hospital en uniforme quirúrgico, hoy venía en otra ropa y tal, estaba peinándome, y se me vino a la mente esto porque vamos a hablar de la muerte, y si no nos gusta hablar de la muerte, profe, no hable de la muerte, profe, no, calle, toque madera, aquí en Colombia se dice toque madera, ¿no? Y escribí algo que se me vino así a mi cabeza, ¿no? Entonces pongo, se muere cada día, hay diferentes formas de morir, todos los días mueren, ahora mismo mientras escribo esto, alguien está muriendo, ahora mismo mientras estamos hablando, alguien está muriendo. La vida es lo que sucede mientras llega la inevitable, temida y desconocida muerte. La vida es ahora mismo, pero la muerte también. Entonces, con eso quería cerrar pues, este espacio. Bueno, acabamos con alguna pregunta que puede ser, ¿cómo ha sido el manejo previo a la paciente? Y esa es una pregunta muy importante en cuanto a la autoimagen, autopercepción, autoconcepto, autoestima de la niña de 6 años. ¿Qué acompañamiento psicoterapéutico ha tenido la niña históricamente antes del abordaje realizado por nosotras? ¿Y cuál fue esta realidad económica de la familia? Ok, esta paciente, acordémonos que llega consciente, alerta, orientada, si hacemos un examen mental antes de entrar a la cirugía, la conocimos muy cortito. Casi que lo que hicimos fue la preparación al acto quirúrgico, pues obviamente, ¿no? El manejo de toda la ansiedad y el temor que puede generar una cirugía, aunque ella era la número 21, creo que estaba más familiarizada que nosotros. Cuando sale de allí, la chiquita no está alerta, no es consciente, no pudimos establecer una comunicación. Por eso que tú nos mencionas
Es fundamental de trabajar con el paciente que está en fase final de vida, pero que es consciente, alerta, ¿cierto? Y es, claro, tiene un impacto en los autoconceptos, en los autoesquemas. Sí, obviamente, si yo tengo una enfermedad oncológica y tengo un peso, una pérdida de peso dramática y paso de pesar 55 kilos, que es lo que peso, a 39, pues obviamente eso redunda en mi imagen, ¿no? En mi autoconcepto, en mi autoestima. Entonces, eso obviamente que hay que abordarlo con el paciente, y es que yo sigo siendo ese, y es como me reconozco a través de ese cambio tan drástico, que al final es un poco aceptar que soy ese que me veo, pero que no soy exclusivamente ese que veo, que detrás de ese sigue estando aquel que reconocía antes, o aquella que reconocía antes, de que físicamente tuviera un impacto, un cambio tan significativo. Y obviamente el acompañamiento aquí, si hubiéramos podido, no solamente son con la red de apoyo, sino es especialmente con el paciente. Tal cual, y creo que el histórico vale la pena mencionar. Nos preguntaba también los recursos económicos de la familia. Sí. Muy pocos recursos económicos. Recordemos el genograma que aparecía en la fundación de Craneofacial. Esta fundación hace la logística completa de poder traer a ese y a su familia, justamente por sus recursos económicos, ¿sí? Es una familia de bajos recursos que a través de la fundación pues fue vinculada al proceso quirúrgico por parte de nosotros. Entonces creo que esto me hace pensar también que es un factor muy importante dentro de los abordajes que nosotros hacemos. Dentro de los determinantes sociales, tener medios económicos para poder viajar como familia todos a despedir a ese, pues es diferente a no tenerlos, y tener que hacerlo a través de una videollamada. No es lo mismo. Utilizamos los recursos que tenemos, nos volvemos activos, idealmente que todos hubieran podido venir, pero pues no, los recursos económicos no lo permitieron. De acuerdo. Bueno, vamos a leer un comentario más. Gabriela Lemus nos dice, yo considero que es de vital importancia en nuestro rol tener en cuenta no solo el estado emocional del paciente, sino también del cuidador que está viviendo el proceso de duelo, o en su defecto el proceso traumático de hospitalización. Entonces considero que es nuestra labor también dar una atención desde un equipo interdisciplinario, ¿cierto? Así es, intradisciplinario, transdisciplinario. Creo que acá nos podríamos quedar hablando y reflexionando acerca de todo lo que invita a pensar en la muerte. A todos muchísimas gracias. Nosotros dejaremos todos los datos, dejaremos la presentación, por supuesto, para que lo puedan tener, y estaremos atentas a cualquier pregunta que puedan tener a través del correo electrónico. Igual queda colgado en el canal de ISEP, y muchísimas gracias, de verdad nos sentimos honradas por poder participar hoy en esta sesión clínica con ustedes. Feliz tarde, feliz noche, feliz día.